En esta rueda de prensa, Unidad Popular de Aguilar, queremos hablar de los presupuestos municipales que se han aprobado en el último pleno que se celebró el 1 de marzo de este año. Unos presupuestos que han contado por primera vez con el voto favorable de Unidad Popular de Aguilar y que queremos explicar en qué ha consistido y cómo se han fraguado estos presupuestos. Para hablar de los presupuestos tendríamos un poco para ver la línea en la que se está desarrollando los acuerdos o el acuerdo de presupuestos en el Ayuntamiento de Aguilar. Hay que remontarse a algunos años atrás. Por ejemplo, los últimos tres presupuestos. Los últimos tres presupuestos, los últimos 3 años, el PSOE contaba con 8 concejales. Digamos que lo que es la oposición tenía mayoría. O sea, si hubiéramos querido, pudiéramos haberle tumbado los presupuestos, si hubiéramos querido, pudiéramos haber obligado al PSOE a introducir en el presupuesto propuestas que desde los diferentes grupos se hicieron. El mecanismo que se hacía era que el PSOE presentaba su presupuesto, le hacíamos, en concreto UCOA le hacía su propuesta de modificación y no era recogida absolutamente ninguna. Eso hacía que, por supuesto, nosotros votáramos en contra. Los últimos 3 presupuestos, no solamente estos 3, sino todos los demás, porque ha sido así. Cuando el gobierno PSOE Izquierda Unida también era así, no se recogía ninguna propuesta de la oposición, pues nosotros votábamos que en los últimos 3 presupuestos, Unidad Popular de Aguilar y el Partido Popular han votado que no. Es decir, los presupuestos con 8 votos los sacaba el PSOE adelante por la abstención de Izquierda Unida y PA. Si estos dos partidos no se hubieran abstenido y hubieran optado por el no, hubiéramos obligado al PSOE, que estaba en el gobierno en minoría, a modificar los presupuestos y aceptar algunas de las propuestas que nosotros hacíamos. ¿Por qué votábamos en contra de estos presupuestos? Porque no había partida para la construcción de la residencia de ancianos, la que se había cargado el alcalde, la que había cerrado. ¿Por qué votábamos en contra? Pues porque no creaba empleo, ni un solo céntimo para la creación de empleo. ¿Por qué votábamos en contra? Porque no invertía en vivienda a la hora, a pesar de que presentábamos mociones en este sentido y eran acordadas, pero que en los presupuestos luego no venían reflejadas. ¿Qué hacían Izquierda Unida y Partido Andalucista? Criticaban los malos que eran los presupuestos y pedían muchas cosas, pero al final se abstenían y por tanto permitían que el PSOE sacara el presupuesto de ley. Por poner un ejemplo, en el año 2011 Izquierda Unida pidió la construcción de la residencia de ancianos, el proyecto de urbanización de la carretera de Puente Jerín, el ensanche de acceso a la calle Cronista de Aguilar desde la calle Calvario, el puente de la carretera del Cortillo del Río y polígono de la Soledad, el Teatro Español, la estación de autobuses y al menos la construcción de 20 viviendas construidas desde el ayuntamiento. Ninguna de ellas fue aceptada por el gobierno, es decir, por el Partido Socialista, vuelvo a repetir, en minoría con 8 concejales. Y ya tenían el voto negativo del PP y de Unidad Popular de Aguilar. Si nosotros cuantificáramos euros lo que Izquierda Unida pidió al PSOE para incorporar en los presupuestos, estaremos todos de acuerdo en que fueron muchos millones de euros lo que pedía incorporar Izquierda Unida al presupuesto en estos últimos 3 años y especialmente en este último. ¿Por qué decían que lo hacían? Decían que lo hacían por coherencia y responsabilidad política. Se abstenían y decían que lo hacían tanto PA como Izquierda Unida por coherencia y responsabilidad política. Y también por la profesionalidad del área de intervención que, según el portavoz de Izquierda Unida, era un aval para ella. Esta ha sido la situación denunciada tantas veces
por Unidad Popular de Aguilar, porque permitía, por omisión, permitía que el PSOE sacara adelante unos presupuestos estando en minoría sin la aportación de ninguna propuesta de la oposición. Esa era la situación que habíamos vivido hasta este año. Este año las cosas cambian, la correlación de fuerzas cambia y el Partido Socialista nos reúne y nos presenta una propuesta que es esta. Esta es la primera propuesta que el Partido Socialista nos hace. En esta propuesta no se recoge nada de lo que el resto de partidos habíamos propuesto y no contiene ni un solo céntimo, porque no está creada ni la partida para el plan local de empleo que habíamos aprobado en el mes de enero a propuesta de UPO. En el mes de enero se crea un plan de empleo local cuyo segundo punto dice dotar en los presupuestos de una partida para que tengan fondos para crear empleo. Bien, pues eso es olvidado por el PSOE en su propuesta de presupuesto. No se garantizaba la residencia, la construcción de la residencia de ancianos. No se comprometía con la bolsa de emergencia social y no hacía ni un solo céntimo en inversión para vivienda, a pesar de tener probado una moción en este sentido, a pesar de la demanda de más de 204 solicitudes de viviendas sociales que existe en el registro municipal. A pesar de todo esto, a pesar de haber dinero disponible para ello, el PSOE no contempla, vuelvo a decir, en su propuesta ni un solo céntimo para ello. Cuando nosotros vemos eso, esa propuesta, nosotros, como hemos hecho siempre, lo que pasa es que siempre se nos ha denegado, hacemos una propuesta de mínimo y la llamamos además así, una propuesta de mínimo, no de máximo, porque una corporación con tanto grupo, con tanta diversidad, entendíamos que los acuerdos no pueden ser de máximo sino de mínimo, en la idea de que el presupuesto sea un presupuesto del conjunto de la corporación y no de un partido que está gobernando con 5. En esa propuesta de mínimo la hacemos con luz y taquígrafo, es decir, la hacemos por escrito y en una junta de portavoces, donde todo el mundo la ve y donde todo el mundo tiene acceso a tener la propuesta de Unidad Popular de Aguilar. Es decir, no la hacemos escondida, ni en una reunión con el PSOE, ni la hacemos metiéndola por registro municipal, la hacemos donde están todos los portavoces, la leemos, la explicamos y la entregamos para que cada grupo saque una fotocopia de la propuesta que nosotros hacemos. Una vez que nosotros hacemos esa propuesta, el PSOE cambia el presupuesto. Y en el que se ha aprobado, que es este es el presupuesto que se ha aprobado el 1 de marzo de este año, en el pasado pleno, se han recogido propuestas de Unidad Popular de Aguilar, prácticamente todas. ¿En qué consiste? La primera, la garantía de la construcción de la residencia municipal de ancianos. Es decir, cuando en pasados presupuestos no venía ni un céntimo para la construcción de la residencia de ancianos, porque el PSOE decía que la residencia municipal de ancianos no tenía sentido, que no estaba de acuerdo con ella, que para eso había hecho la privada, mientras habíamos grupos que estábamos defendiendo la pública, cuando en otros presupuestos no venía ni un céntimo, en este viene 50.000 euros para planes provinciales, habiendo un acuerdo de que si el informe del señor secretario que tiene que hacer este mes plantea y dice que es posible la gestión directa del ayuntamiento para una residencia de ancianos, se cambiarían los objetivos de los planes provinciales para hacer la residencia municipal de ancianos. Se recoge además 5.000 euros para la redacción del proyecto de la residencia. Se recoge además 30.000 euros en proyectos urbanísticos donde cabría la residencia. Se recoge además 500 euros para estudios